de lo que vamos a ver el día de hoy. Se puede observar mi material de trabajo, se puede ver en pantalla. Sí, sí se ve. Ya, gracias. Vamos a ver sobre los libros de muchas formas y en variados soportes. ¿Ya? Dice, usualmente asociamos la idea de un libro con un objeto de forma rectangular, con dos tapas de cartulina gruesa y hojas de papel encuadernadas, en lo que se encuentran impresas las letras en tinta negra y a veces también imágenes. Generalmente en la portada consta el nombre del libro, de su autor y de la editorial. Con frecuencia estos datos están acompañados por una ilustración, es decir, por lo general se asocia al concepto del libro con su forma y el material de que está hecho. Sin embargo, si nuestra definición de libro es obra científica, literaria o de cualquier otro índole con extensión suficiente para formar volumen que pueda aparecer impresa o en otro soporte, cualquiera de los objetos de las imágenes anteriores pueden ser definido como libro. De hecho, todos ellos han sido considerados como libros. Perdón, en tanto, son obras en la que estos escritos de carácter legal, administrativo, literario, filosófico, científico, sagrado, independientemente del soporte, sea esta tablillas de arcilla, piedra, papiro, listones de bambú, pergamino, metal, papel o dispositivo electrónico. Así, entre los que se pueden considerar los primeros libros escritos por la humanidad, estas están textos tan variados como el Código de Hammurabi, el poema de Gilgamesh, el libro de los muertos egipcio, el Tao Te Ching chino, o los códigos aztecas. ¿De qué estamos hablando? De estos tipos de tablillas, ¿no? Eran hechos por arcilla y en otras partes eran hechos en piedra, ¿no? En esta misma variedad de conceptos puede aplicarse a las bibliotecas, ya que en aquellos lejanos tiempos en Mesopotamia también nacieron las primeras bibliotecas como colección de documentos administrativos y religiosos. Estos se conservaban en lugares especialmente construidos para el fin de establecer custodiados por escribas y sacerdotes. La primera biblioteca de la que se tenía noticia como conjunto organizado de libros y documentos del rey asiro Asurbanipal, descubierta al excavar Nínive. En ella aparecieron 30.000 fragmentos de tablas de arcilla enterradas entre los restos de los palacios real. Su descubrimiento aceleró el desciframiento de la escritura cuneiforme. En una de las tablillas se encontró el poema de Gilgamesh, en el que hablaba del diluvio. Una de las aportaciones fue el colofón, que aparecía en muchas tabletas y lo que en ellos aparecía indica el elaborado esmero con el que Asurbanipal organizó la biblioteca. En ellos aparece el título de la obra y datos para su categorización. Podemos observar en esta parte de aquí donde se hizo la expedición en Nínive, a Siria. Entonces, toda esta parte aquí aparecieron los 30.000 fragmentos. Algunos de estos antiguos textos eran traducidos y copiados, ya sea para conversarlos o aparte de la información de nuevas escribas y sacerdotes. Así, ya en ese entonces se crearon las primeras escuelas donde se aprendían a leer y escribir además de otros conocimientos. Vamos ahora con el valor social del libro en la antigüedad. La transformación en la vida social y política y económica que produjo la inversión de la escritura en Mesopotamia fue tal que se ha llegado a afirmar que la reconstrucción del plano de lo que fue Uruk en su mejor momento nos revela que el interés primordial apuntaba a una ciudad que hubiera sido imposible sin la existencia de libros, debido a que se comprendía que al igual que los ladrillos de los edificios eran los registros de poder planificar. Durante un extenso periodo de entre 3100 y el 3000 a.C., el centro sur de Mesopotamia fue la capital de los libros. Allí se han encontrado textos tan diversos como listas de nombres, poblaciones, etiquetas de inventario, mitos, textos épicos, himnos, elegías, conjuros, crónicas, cartas, catálogos, entre otros. Varios de ellos fueron traducidos a otras lenguas de esa época, con la cual hubo una disfunción cultural y conocimientos hacia otras sociedades contemporáneas. Algunos de estos textos fueron esenciales para el desarrollo social y político de estas sociedades. El Código de Hammurabi
Por ejemplo, contribuyó a consolidar el imperio babilónico por cuanto unificó las leyes que ya existían en las ciudades y territorios conquistados por dicho rey. De esa manera se normaban varios aspectos de la vida cotidiana y se evitaba la subjetividad y los excesos en la aplicación de la ley. Al tener una ley común en todas las regiones del imperio, también se facilitaba el control del conjunto. Por otro lado, si bien los objetos arqueológicos dejados por estas antiguas civilizaciones muestran con claridad cómo era su vida y su organización social y económica. Los textos escritos reflejan su pensamiento, sus conocimientos en diversas áreas e incluso su manejo del lenguaje como medio de expresión. Todo esto aporta aún hoy en día en riquezas de conocimientos científicos, culturales, históricos, sociales, así como a sensibilidad estética de la humanidad. Es decir, gracias a todos los escritos que se encontraron, en la actualidad tenemos muchos conocimientos de ello. En este caso podemos encontrar cómo era la cultura, la escritura, qué pensaban, qué no pensaban, cómo era toda esa situación por medio de los primeros escritos que eran hechos en arcilla o piedra. El poema de Gilgamesh, del que estábamos hablando antiguamente, en la tablilla uno se encontró esto, ¿no? Es un fragmento de lo que más o menos dice. En este texto sumerio fue escrito en verso de 12 tablillas de arcilla entre el 2750 y 2600 a.C. Narra la peripecias, perdón, Gilgamesh, un legendario héroe rey de Uruk en la epopeya, perdón, literaria más antigua que se conoce. Este poema trata algunas de las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad, el significado de la vida, la angustia ante la muerte, perdón, y la búsqueda de la inmortalidad. Esto es, se puede decir como una información, ¿no? De qué nos dan, de dónde encontraron, cómo así, por qué. Esto es lo que decía. Quiero dar a conocer a aquel que lo ha visto todo, aquel que lo ha conocido lo profundo, que ha sabido todas las cosas, que ha examinado en su totalidad todos los misterios. Cuando volvió de su largo viaje, fatigado pero tranquilo, grabó en una piedra todas sus aventuras. Él edificó los muros de Uruk, la muralla. Contempla por sus murallas que son como la cobre. Mira sus columnas que no tienen rival. Sube y paséate por la muralla de Uruk. Inspecciona sus cimientos. Observa sus ladrillos de adobe. Excepcional monarca, célebre, prestigioso, héroe, hijo de Uruk. Es como un toro que embiste. Tal era Gilgamesh, perfecto, formidable. Él es quien abrió paso en las montañas, quien excavó pozos en los campos, quien cruzó el océano y los enormes mares, quien exploró los confines del mundo en busca de la vida eterna. ¿Hay quien puede compararse a él en grandeza? Así es el rey de Uruk, y sin embargo los habitantes de Uruk se quejan a los dioses. Pues Gilgamesh se dedica a molestar a las mujeres, las persigue y acosa, no deja en paz a ninguna muchacha, sea hija de un guerrero o este, incluso ya prometida. Los dioses y las dioses que dominan oyeron sus repetidas quejas y se dijeron al dios Anu, padre de todos los dioses, y a su mujer, la diosa madre Arurú. Lo que habéis creado no es sino un búfalo salvaje. No hay quien pueda controlar a Gilgamesh. Lo que tenéis que hacer es crear ahora una persona tan poderosa como él, comparable en fuerza y valentía, para que luchen entre sí, lo controle y así haya paz en Uruk. Cuando la diosa Arurú hubo oído estas palabras, cogió un pedazo de arcilla y lo depositó en el desierto. Fue en el desierto donde moldeó al valiente Enkidu. Él sería el encargado de enfrentarse a Gilgamesh, el valiente Enkidu, el salvaje, aquel que no conoce al humano ni países civilizados. La cortesía le dijo a Enkidu, eres hermoso, Enkidu, has llegado a ser como un dios. ¿Por qué vagabundear todavía por el desierto con las bestias? Ven, deja que te lleve a Uruk, en donde reside Gilgamesh, perfecto en fuerza, y donde como un búfalo salvaje sobrepasa en fuerza a los demás hombres. El divino Enkidu le contestó, vamos a Uruk, condúceme hasta él.
Quiero provocarlo, lanzarle un desafío. En cuanto entre allí, cambiaré el curso de las cosas. El que nació en el desierto será el más fuerte. Como podemos observar, es una historia bastante conmovedora con respecto a su civilización. En este caso aquí están representando como a los dioses, más o menos así era la representación que hacían. En la tablilla número 1 que habían encontrado, encontraron este tipo de historias. Cuando se encontraron antes de Cristo, fueron en épocas antes de Cristo que pasó toda esta situación. Ahora, en la actualidad tenemos mucha información de esas tablillas. Nos ha ayudado mucho a la revolución de la escritura, de las hematopeyas, de los poemas, etcétera, porque eso se creó anteriormente para que en la actualidad tengamos toda la información que podamos obtener. Este es uno de los poemas que se encontró, que es bastante interesante, de qué se trataba, Torres. ¿Qué es lo que usted le entendió en la primera tablilla que acabamos de leer en el poema? ¿De esa o de la de abajo? No, de la de abajo, del poema. Esta no es poema, esto está diciendo cómo son los libros y la historia. Entendí que ese era un dios poderoso, que era como, no sé, como que no era bueno. Ya, y trataban de encontrarle un rival para que le ayuden a controlar porque estaba descontrolado. En lo que es en la parte de arriba de aquí nos cuenta más o menos cómo fue la historia, cómo encontraron las tablillas, por qué sabemos en la actualidad mucho de los dialectos, muchas de las cosas que sabemos en la actualidad. En esta nos dice el valor social del libro en la antigüedad. ¿Por qué? El valor social en la antigüedad era que solo las personas de alto rango, que en este caso eran sacerdotes o reyes, tenían la posibilidad de tener un libro. En el caso de nosotros, o bueno, en este caso las tablillas, ¿no? En el caso de nosotros en la actualidad, el libro en cambio está desapareciendo, el libro físico porque el virtual por lo general ya está pasando a ser virtual. Entonces el libro físico pierde muchas cosas. Ahora, que con perder el libro físico para pasar al virtual también tiene sus ventajas, que en este caso evitamos talar árboles para sacar hojas, para sacar todo el tipo de cosas que necesitamos para crear un libro. En cambio, en el virtual también tiene sus desventajas, que es tal vez perdemos vista porque es bastante dañino esto de las computadoras a la vista, nos hacemos sedentarios, etcétera, etcétera. Ya no tiene la misma noción de leer un libro en físico que leer un libro virtual, ¿ya? Porque un libro en físico hasta el olor es diferente, el tener las hojas entre tus manos es diferente, el leer un libro así es muy diferente al ser virtual. Eso es, esto es lo que nos está diciendo. Ahora en la actualidad todos tenemos la posibilidad de obtener un libro. Anteriormente el valor social del libro era bastante, porque solo los reyes, el clero, lo que son las personas de alto rango, porque antes nos clasificaban a las personas por cómo éramos, por cómo teníamos, cuáles eran nuestros derechos, si teníamos o no derechos. ¿Ya? Entonces, antes solo las personas de alto rango tenían libros y en este caso una biblioteca, ¿no? Muy pocos tenían que eran de clase baja o algo así libros. Eso es con respecto al día de hoy. Yo creo que está bastante entendido o tienes alguna pregunta. No, no tengo ni una pregunta. ¿Ya? Entonces, las actividades están subidas en la plataforma. No te olvides de subir a tiempo y gracias por tu atención. Si no tienes ninguna pregunta más, puedes retirarte nomás de la reunión. Gracias. No. Gracias, chao. Chao.